monto total de la ley de presupuesto. Pasamos a discutir en todo caso la ley de presupuesto. De las 110 propuestas entre artículos y disposiciones complementarias tenemos un avance de 86 aprobadas que vienen a ser el 78.2% de los articulados y 24 sin aprobar, que es el 21.8%, que son los siguientes. Artículo primero, que es el presupuesto anual de gastos, eso queda pendiente. Artículo segundo, recursos que financien el presupuesto. Señor relator, ¿puede dar lectura al artículo segundo de la ley de presupuesto? También me dice que el artículo segundo queda pendiente porque hay que ver ahí los ingresos. Al finalizar todo, aprobamos el artículo primero y segundo. Vamos al artículo quinto, control del gasto público. Señor relator, por favor, dé lectura al artículo quinto de la ley de presupuesto. Artículo quinto. Control de gasto público. 5.1. Los titulares de las entidades públicas, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la presente ley en el marco del principio de legalidad recogido en el artículo cuarto del título preliminar de la ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo 1272. 5.2. La Contraloría General de la República verifique el cumplimiento del dispuesto en la presente ley y las demás disposiciones vinculadas al gasto público en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, y bajo responsabilidad para el gasto ejecutado mediante el presupuesto por resultados, debe verificar su cumplimiento bajo esa estrategia. El resultado de la acción efectuada hasta incumplimiento de lo establecido en el presente numeral es informado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República en el más breve plazo. Señores congresistas que sean uso de la palabra. Sin ningún congresista hacer uso de la congresista Mercedes Arauz, tiene uso de la palabra. En el artículo 5.1, presidente, para aclarar bien, porque y pónganlo como una contrapropuesta, porque se quería hacer al jefe del pliego totalmente responsable del tema cuando le toca eso normalmente a las autoridades competentes dentro del pliego, ¿no? O sea, un ministro no puede estar revisando las compras, ¿no? Sin embargo, sí tiene algo de responsabilidad de acuerdo a la propia ley de presupuesto, ¿no? La Ley General de Presupuesto, no esta ley particular. Entonces, lo que queremos es poner el siguiente artículo, el artículo 5, control del gasto público, 5.1. Los titulares de las entidades públicas, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en el presente ley en el marco del principio de legalidad recogido en el artículo 4 del título preliminar de la Ley 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General modificada por el Decreto Legislativo 1272. Y este es el añadido. Corresponde al titular del pliego efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación y el control del gasto en el marco de lo establecido en el párrafo 1, numeral 7 del artículo 7 del Decreto Legislativo número 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y ahí se aclara la función completamente. Este añadido es mucho mejor porque va a haber un mejor control. Yo creo que también con el Decreto Legislativo 1440 fue también aprobado después de, digamos, que fue remitido al Congreso de la República la ley de presupuesto. En todos casos vamos a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo, síganse levante la mano. Estén en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime con el añadido vertido por la congresista Mercedes Arauz. Señor relator, de lectura, por favor, al artículo 6. Artículo 6. Ingresos del personal. Prohíbese en la entidad del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, Contraloría General de la República, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquier sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento,
Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con la misma característica señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. Señora congresista, que hacer uso de la palabra. Congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Reiterando nuestro saludo al señor ministro. Este artículo 6 es un artículo anticonstitucional. Anticonstitucional que se ha venido aplicando bastante tiempo en forma automática. El Tribunal Constitucional, señor presidente, en la sentencia de septiembre del 2015, reconoció el derecho constitucional a la negociación colectiva y señaló lo siguiente: constituye una situación de hecho inconstitucional, ya que el Congreso de la República ha establecido una limitación permanente al derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos. Por ello, señor presidente, dicha limitación al derecho de negociación colectiva es inconstitucional. Acatando asimismo la disposición del Tribunal Constitucional, Congreso de la República, en la sesión plenaria del 18 de octubre aprobó la ley de negociación colectiva en el sector estatal. Hemos escuchado, señor presidente, opiniones del presidente de la República que pregona la igualdad de oportunidades y de paso del señor ministro de Economía, quienes sostienen que la ley aprobada no cumple con la condición de disponibilidad presupuestal. Totalmente falso, señor presidente, señor ministro. La ley aprobada establece como principio, y esto se lo señalo en el artículo 3, la previsión y provisión presupuestal, en virtud del cual todo acuerdo de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestal deberá considerar, dice la ley que se aprobó, el proyecto de ley que se ha aprobado en el Congreso, deberá de considerar la disponibilidad presupuestaria. No sé de dónde sacan la teoría de que va a haber un desequilibrio, cuando se tiene que tener la disponibilidad presupuestal por delante. También hemos escuchado opiniones del señor ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, quien en una entrevista al diario El Comercio el 6 de noviembre sostuvo lo siguiente: no se puede prohibir, reitero, no se puede prohibir la negociación colectiva con contenido salarial en el sector público por una razón. Ningún convenio en el ámbito de la OIT ni de los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT permite una prohibición absoluta en una posición jurídica. Estos conceptos, señor presidente, están incorporados en la ley aprobada. Es más, como toda ley, debe ser reglamentada por el Ejecutivo y seguramente lo harán con las precisiones necesarias que la ley establece en el marco general, teniendo en cuenta que ningún reglamento puede variar el espíritu de la ley. En consecuencia, estando en curso la aprobación de la ley y reconocido el derecho de la negociación colectiva de los trabajadores estatales, para condiciones remunerativas no tiene sentido mantener el artículo 6. Por este motivo, señor, solicitamos de que debe ser retirado este artículo, porque de acuerdo al Tribunal Constitucional y la Constitución que nos rige, el Ejecutivo no puede normar leyes que atenten contra los trabajadores que están amparados en la Constitución. Si el máximo organismo del Poder Judicial o el aspecto judicial en la interpretación de las leyes, señor presidente, dice que esto no puede ser aplicable, dice también el ministro de Trabajo, que en este caso es el que representa este sector,
que tampoco puede ser aplicable. Si hay el artículo 27 el convenio 27 que se tiene con la OIT, tampoco puede ser aplicable. Yo pienso, colegas parlamentarios, que por norma, por principio, por convicción, tenemos que retirar este artículo. Y este artículo, señor, creo que por este motivo me llama la atención del Ejecutivo, el MEP, persistan en incorporar el artículo 6 en la ley del presupuesto, cuando saben perfectamente, y esto sabe el señor ministro, que es inconstitucional. Es más, el Ejecutivo ya no tiene ninguna competencia desde el momento que el Tribunal Constitucional estableció la obligación para legislar sobre este aspecto. ¿Qué tiene que hacer el MEP? Si aquí constitucionalmente nos ha dado más bien ratificado el derecho de que nosotros los trabajadores tenemos que legislar. ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? Pregunto. Entonces yo creo, por razonabilidad, por equidad, y sostengo, por convicción, debemos retirar, colegas parlamentarios. Seamos consecuentes. Hemos aprobado una ley de negociación colectiva. Hemos aprobado dentro de esa negociación colectiva que el aspecto remunerativo puede ser tratado en los convenios o en los pliegos de los reclamos. Si no retiramos este artículo, llegaríamos a una contradicción y estaríamos nosotros mismos haciendo una mala interpretación de lo que hemos aprobado. Por tanto, invoco a los colegas parlamentarios fundamentalmente porque de nosotros depende, con todo respeto al señor ministro de Economía, de nosotros depende. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad, nosotros tenemos que dar la cara a los trabajadores cuando nos vayamos a nuestros lugares. No vamos a decirle fácilmente al ministro no quiere, pero eso no nos van a entender. Nos dirá, el que menos ha leído, nos dirá el tribunal, les ha dicho a ustedes que legislen. Se le dio la oportunidad, incluso, señor presidente, al Ejecutivo para legislar sobre la negociación colectiva. Nosotros los del Frente Amplio, así como Nuevo Perú, planteamos de que esto no se podía delegar la facultad, pero la mayoría lo hizo y se le dio la oportunidad al Ejecutivo. Sin embargo, no lo hicieron, porque sabían perfectamente que ellos no estaban facultados para poder legislar sobre la negociación colectiva. Ellos sabían perfectamente de que era anticonstitucional. Entonces, ¿cómo lo ponen aquí en el artículo 6? Para terminar, simplemente reitero esta invocación y de nuestra actitud depende el futuro de las reivindicaciones y el respeto y respeto de los derechos laborales de los trabajadores. Gracias, señor. ¿Algún otro congresista desea usar la palabra? Congresista Quintanilla. Señor presidente, este es un artículo realmente importante y tiene que ver cómo la realidad no puede ser contradecida por la ley. Es una realidad de que todos los días hay progresos científicos que van disminuyendo los costos en la producción de determinados bienes y servicios. El ejemplo más lógico y fácil de entender es cómo van variando, por ejemplo, los costos de los llamados celulares, ¿no? Hay obsolescencia, hay nuevos modelos, unos bajan de precio por la obsolescencia, otros aparecen nuevos y tienen precios mayores, pero va mejorando el servicio. Eso es una realidad, eso es parte de la naturaleza de la sociedad y del ser humano. Por otro lado, esto nos lleva a decir de que el reparto de los bienes y servicios, de las utilidades y las ganancias, es una negociación permanente. Y nosotros no queremos decir de que todas las negociaciones tienen que terminar necesariamente en huelgas. La huelga es parte de un derecho constitucional reconocido en el artículo 28 de la Constitución, que dice: el Estado reconoce los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga, y cautela su ejercicio democrático y da una serie de pautas en los 4 incisos siguientes. El cuarto dice: regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social, señala sus excepciones y limitaciones. Lo que se pretende con este
artículo, como bien lo ha dicho el congresista Pasa Ordóñez, es buscar prohibir algo que la realidad nos demuestra que es parte de ella, y no podemos por ley prohibir, no podemos por ley, es más o menos como querer decir, digamos, está prohibido cometer delitos, y como está prohibido cometer delitos, nadie va respetando la ley, nadie va a cometer delitos. La realidad es que las leyes norman relaciones, pero siempre hay transgresiones, y en este caso, en la economía es una realidad que tiene que irse negociando las condiciones laborales periódicamente para hacer reajustes en su distribución, porque no vamos a dar lugar, digamos, a situaciones de excesiva concentración de la riqueza en pocas manos y un incremento de la pobreza en importantes sectores de la población. Y eso, en nuestra opinión, tiene que ser recogido en la realidad. Bien ha señalado el congresista que me antecedió que el Tribunal Constitucional ya reconoció el derecho de sindicalización y el derecho a huelga en sectores de la administración pública, y nos dijo que el Estado, en aplicación del inciso cuarto de este decreto, de este artículo 28 de la Constitución, que debíamos nosotros regular los alcances y las limitaciones de esta negociación, que no puede prohibirse por ley. En este sentido, señor presidente, nosotros sí vamos a votar en contra de este decreto, de este artículo, este artículo sexto, porque ciertamente es inconstitucional, no obedece a la realidad de las cosas, y además estamos desacatando un mandato del Tribunal Constitucional que se ha referido ahí. Es un derecho de los trabajadores el poder negociar sus condiciones, porque las condiciones van variando, y me remito al inicio, las cosas van cambiando. No todas las cosas valen permanentemente, no todas las cosas se producen con el mismo esfuerzo, van cambiando. Hay obsolescencia, hay nuevos bienes, hay nueva creación de riqueza, y hay una tendencia a la concentración de la misma. Y un mecanismo de los trabajadores es precisamente la negociación colectiva. Ahora, no siempre, digamos, los sindicatos y los organismos colectivos, los trabajadores, hacen daño a la empresa, sino viabilizan incluso la negociación. Es impensable, por decir, digamos, que los 4.000 trabajadores que trabajan en el Congreso de la República, cada uno negocie sus condiciones con el jefe, el titular del pliego. Es mejor que se agrupen, que se sindicalicen y negocien colectivamente. Los sindicatos son parte de la realidad, son parte de la viabilización de las relaciones. En ese sentido, señor presidente, nosotros hacemos un llamado a las otras bancadas a votar por la no aprobación de este artículo sexto. Gracias, señor presidente. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo, si se levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los que están en contra, abstenciones, aprobado por mayoría. Pasamos al artículo 9, señor relator de lectura, por favor. Artículo 9. Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. 9.1. A nivel del pliego, la partida de gasto 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo, no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes casos: A. Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades. B. Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. C. Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. D. Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicios. E. Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 31 de enero del año 2019. Las solicitudes de informe desfavorable en atención a lo regulado en el presente inciso solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 21 de enero de 2019. Para la habilitación y anulación de la partida de gasto 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo, por aplicación de los casos indicados,
Desde el inciso A hasta el inciso E, se requiere del informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público con opinión técnica favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos para el caso del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, vinculado a la información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, y para el caso de los gobiernos locales, vinculado al costo y viabilidad de los conceptos que implican el uso de recursos públicos. 9.2. A nivel de pliego, la partida de gasto 2.1.2.1, pensiones, no pueden ser habilitadora, salvo para las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario y para la atención de sentencias judiciales en materia pensionera con calidad de cosa juzgada y el pago de los bonos de reconocimiento a cargo de la Oficina de Normalización Previsional. En este último caso, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y de corresponder sobre la base de la información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público que debe remitir la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos a la DGPP. Las solicitudes de informe favorable en atención a lo registrado, regulado en el presente numeral, solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 15 de noviembre de 2019. Lo dispuesto en el presente numeral entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. 9.3. Prohíbense las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la genérica del gasto, adquisición de activos no financieros, con el objeto de habilitar recursos para la contratación de personas bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057. La contratación bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057 no es aplicable en la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema. Asimismo, no pueden efectuarse modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto vinculadas al mantenimiento de infraestructura con el objeto de habilitar recursos destinados al financiamiento de contratos bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057 no vinculados a dicho fin. 9.4. A nivel de pliego, las específicas del gasto 2.3.2, 8.11, contrato administrativo de servicios 2.3.2, 8.12, contribuciones a salud de CAS y 2.3.2, 8.14, aguinaldo de CAS, no pueden habilitar a otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales ni ser habilitadas, salvo las limitaciones que se realice entre o dentro de las indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego, quedando, solo para dicho fin, exonerado de lo establecido en el numeral 9.5 del presente artículo. Durante la ejecución presupuestaria, las citadas restricciones no comprenden los siguientes casos: A. Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades. B. Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. C. La habilitación de la específica del gasto 2.3.2, 8.15, vacaciones trunca de CAS. D. Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 29 de marzo del año 2019. Las solicitudes de informe favorable en atención a lo regulado en el presente inciso solo pueden ser presentados al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 15 de marzo de 2019. Las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales para las habilitaciones o anulaciones de las específicas del gasto 2.3.2, 8.11, contrato administrativo de servicios 2.3.2, 8.12, contribuciones a salud de CAS y 2.3.2, 8.14, aguinaldos del CAS, por aplicación de los casos indicados en el inciso A, B y D del presente numeral, requieren del informe previo de la Dirección General de Presupuesto Público sobre la base de la información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público que debe remitir la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos a la DGPP. 9.5. Los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales no pueden ser destinados a otras finalidades bajo responsabilidad. 9.6. Prohíbese durante el año fiscal 2019
a los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 2.3.13, combustibles, carburantes, lubricantes y afines, 2.3.11.11, alimentos y bebidas para consumo humano, y 2.3.27.115, servicios de alimentación de consumo humano, con el fin de habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones a que se realiza en la indicada partida entre las unidades ejecutoras del mismo pliego. 9.7. Prohíbese, durante el año fiscal 2019, a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 2.3.1.6, repuestos y accesorios, 2.3.1.11, suministros para mantenimiento y reparación, y 2.3.2.4, servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, con el fin de habilitar otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Para el caso de los programas presupuestales, lo establecido en el presente numeral no le es aplicable si se alcanzan las metas físicas programadas de los indicadores de producción física de actividad a las que se refiere el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Para el caso de los gobiernos locales, quedan exceptuados de lo dispuesto por el primer párrafo del presente numeral únicamente para habilitar la partida de gasto 2.4, donaciones y transferencias de sus respectivos presupuestos institucionales. Los recursos de dicha partida de gastos habilitada deben ser transferidos financieramente por cada gobierno local a favor de sus institutos viales provinciales, conforme a lo dispuesto en el acápite F.4 del inciso F del numeral 16.1 del artículo 16 de la presente ley. 9.8. Prohíbese, durante el año fiscal 2019, a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 2.3.2.2.1, servicios de energía eléctrica, agua y gas, y 2.3.2.2.2, servicios de telefonía e Internet, con el fin de habilitar otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. 9.9. Prohíbese, durante el año fiscal 2019, a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con el fin de habilitar la partida de gasto 2.6.3.1.11 para transporte terrestre de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen en la indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego, con cargo a las anulaciones en la misma partida a nivel de pliego. 9.10. Prohíbese, durante el año fiscal 2019, a los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 2.3.2.7.1, servicios de consultoría, asesoría y similares desarrollados por personas jurídicas, 2.3.2.7.2, servicios de consultoría, asesoría y similares desarrollados por personas naturales, y 2.3.2.2.4, servicios de publicidad e impresiones, difusiones e imagen institucional, con el fin de habilitar otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo la habilitación que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. 9.11. A nivel de pliego de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, las específicas de gasto 2.1.19.398, otros gastos de personal 2.22.11.298, otros gastos en pensiones 2.3.28.199, otros gastos CAS y 2.3.2.7.599. Otros gastos no pueden habilitar a otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales ni ser habilitadas, salvo las anulaciones que se efectúen con cargo a los recursos de dichas específicas de gasto, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, con opinión técnica favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, vinculados a la información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas
y de datos de los recursos humanos del sector público para el caso del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales. Para tal fin, los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales quedan exceptuados lo dispuesto en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la presente ley, y en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. La presente medida implica también la prohibición de ejecutar gasto en las referidas específicas de gasto. Dichas modificaciones presupuestarias solo pueden efectuar hasta el 30 de junio de 2019. Las solicitudes de informe favorable en atención a la regulada en el presente numeral solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 14 de junio de 2019. Cumplido el plazo antes señalado, autorízase al Poder Ejecutivo para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la reserva de contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con cargo a los recursos asignados en el presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales en las específicas del gasto 2.1.19.398, otros gastos del personal 2.22.11.298, otros gastos en pensiones 2.3.2, 8.199, otros gastos CAS y 2.3.2, 7.599, otros gastos por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios que no hubieran sido objeto de anulación. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sector correspondiente, y para el caso de los gobiernos regionales es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. Habiendo dado lectura al artículo respectivo, ¿algún señor congresista desea el uso de la palabra? La congresista Beteta.